Pues en primer lugar vamos a tener con nosotros a Laura, que es licenciada en Física por la Universidad de Barcelona y máster en Ingeniería y Gestión de las Energías Renovables. Tras años dedicada a la protección radiológica, ahora es coordinadora editorial de Next Door Publishers y ha aunado así su pasión por la divulgación y la literatura con la ciencia. Os dejo con Laura Morrón, que nos va a hablar de Levania. Estamos en 1608 y Johannes se ha dormido después de hacer unas observaciones astronómicas. Sueña que está leyendo un extraño ejemplar que ha conseguido en la Feria de Libros de Frankfurt. El protagonista, un joven llamado Duracotus, no recuerda a su padre porque se murió cuando era muy pequeño y su madre se encargaba de recolectar hierbas supuestamente milagrosas y venderlas a los marinos de un puerto cercano. Gracias a su reciente fallecimiento, Duracotus tiene licencia para contar una historia que su madre le tenía prohibido explicar. Todo empezó un día que Duracotus, preso de la curiosidad, rasgó uno de los sacos de hierbas de su madre y ésta, como lo tenía preparado para vendérselo a un marino, entró en un ataque de ira y decidió cobrarse las hierbas vendiendo a su hijo en su lugar. El navío partió al día siguiente hacia Noruega, pero antes tenía que hacer una parada en la isla de Hven, donde estaba el astrónomo Tycho Brahe. Afortunadamente, como Duracotus había enfermado durante el trayecto, decidió dejarle a él con la carta en la casa de un pescador y luego, más adelante, ya volvería a recogerlo. En cuanto Tycho Brahe conoció a Duracotus, enseguida se percató de la gran inteligencia del joven y se comprometió a formarlo en astronomía. Duracotus disfrutó muchísimo de cada una de las observaciones que hacía con aquellos instrumentos increíbles de Tycho Brahe. Y afortunadamente, cuando volvió el marino a recogerlo, le dijeron que no, que se fuese sin él. Así que pudo estar 5 años en aquella isla, hasta que al final decidió que quería regresar a su patria. Así que emprendió el regreso y su madre realmente recuperó la alegría, porque lo había pasado muy mal por su mal comportamiento. Y además le gustó especialmente que su chico supiese tanto de la ciencia de los cielos. Decidió confesarle sus propios conocimientos acerca de astronomía y explicarle su secreto, que su maestro era el más sabio de los 9 demonios que poblaban la tierra. Gracias a él podía viajar a lugares increíbles y, cuando estos lugares eran muy lejanos, los describía con tal precisión que parecía que hubiese visitado esos lugares. Quería que conociese Levania. Y en cuanto Duracotus aceptó, convocó con 21 signos al demonio. Ambos se cubrieron con sus ropas y de pronto apareció el demonio de Levania, el espíritu de la luna. Les explicó muchas cosas sobre Levania. Les dijo que el viaje era terriblemente dificultoso y tenía que hacerse durante un eclipse solar, un eclipse de luna. ¿Por qué? Porque así la sombra de la Tierra sería el túnel de oscuridad perfecto para proteger a los viajeros. También les explicó que contaba con 2 hemisferios, privolva y subvolva. Uno de ellos se veía siempre y otro no se veía nunca. También les explicó que los accidentes geográficos eran como los de la Tierra, pero mucho mayores,
y los habitantes eran animales nómadas parecidos a grandes serpientes. El demonio seguía y seguía relatando características de Levania cuando de pronto un estrépito de viento y lluvia hizo que Johannes despertase. El sueño había concluido. Este es el argumento del relato de ciencia ficción que está en la obra más fascinante y extraña de Johannes Kepler, Somnium. Empezó a gestarse en 1503, cuando el joven estudiaba en la Universidad de Tubinga y fue introducido a la teoría copernicana en los círculos más privados de su profesor de astronomía, Michael Maertz. Entonces se hizo la siguiente pregunta: ¿qué apariencia tienen los cielos para un observador situado en la Luna? Somnium sería la respuesta. En un principio quiso hacerlo público y defender su tesis, pero Vitus Müller, que era seguidor del geocentrismo, se lo prohibió. Así que cogió los papeles, los guardó y ya no volvió a recordarlos hasta 16 años después, 1609. Cuando publicó Astronomía Nova, volvió a recuperar su tesis de estudiante y además el consejero eclesiástico de Rodolfo II, Wacker de Wackenfels, le animó a publicarla. Así que revisó el texto y realmente el resultado fue el Somnium que luego hemos conocido, una versión muy modificada de su primera disertación como estudiante. Desafortunadamente, en 1611, una de sus copias se perdió y lo leyó unas personas que identificó a la madre de Duracotus, Fiolside, con la madre del astrónomo. Se sabe que Catherine no tenía muy buen carácter y además su propia tía, que la había cuidado cuando era pequeña, había muerto en la hoguera por bruja. Así que la acusación se hizo en 1615. Y Kepler tardó 6 años en conseguir que su madre fuese absuelta, ¿vale? Cosa que realmente fue muy extraña, porque normalmente acababa la mujer en la hoguera y la familia podía dar gracias si no estaba comprometida. Pero Kepler luchó, y no solo hizo eso, porque aun sabiendo que realmente el horno no estaba para bollos, decidió no tocar una coma de su texto y no eliminar ninguna referencia ni a demonios ni a aspectos fantasiosos. Lo que sí que hizo fue incorporar notas científicas. Decidió que para que no hubiese ninguna malinterpretación, haría todo un apéndice con notas científicas. Estas ascendieron a 223, que fueron redactadas entre 1620 y 1630. De hecho, Kepler se convirtió en el mejor intérprete de sí mismo. No solo esto, en 1623 también agregó un apéndice selenográfico y que también fue con notas, ¿vale? Notas que se escribieron a partir de 1628. Kepler estaba realmente muy involucrado en este texto y hubiese querido revisar toda su publicación hasta el final, pero desafortunadamente murió en 1630 y el texto aún no había sido revisado del todo. De hecho, solo se habían revisado unas 8 hojas del todo. Pasó el texto a manos de sus herederos y uno de sus yernos se encargó del texto hasta que también murió repentinamente. Afortunadamente no hay más muertes, ¿vale? Así repentinas por el texto. ¿Qué pasó? Que podía haberse perdido este texto, porque realmente la viuda había acabado en un poder adquisitivo pésimo. Pero afortunadamente en 1634 su hijo hizo un sobreesfuerzo y se publicó la obra. Es cierto que no es como hubiese querido Kepler, probablemente, pero se parece mucho. Ya le había dado muchas vueltas al texto. Es un texto que hemos visto que es muy insólito y que pocas referencias tiene. Pero si tuviésemos que encontrar
un parecido, una referencia, serían estas 3 obras de aquí. La historia verdadera de Luciano de Samosata, La cara de la luna de Plutarco y El sueño de Escipión. Por lo que a la ciencia se refiere, sabemos que Kepler, si bien dejó claro que el viaje no era posible con la tecnología de la época, sí que vino a defender que en un momento podía ser posible este viaje. También dio características interesantes de la Luna, como la protección que constituía la atmósfera terrestre, y dio una buena descripción de la geometría de los cielos lunares. Es cierto que respecto a los accidentes geográficos y los habitantes no dio una, pero tampoco es algo grave teniendo en cuenta que realmente el objetivo de la obra era claramente astronómico. Y ahí sí que podemos decir que la petó, ¿vale? Por tanto, lo que tenemos en realidad es que Kepler no hizo otra cosa que coger en un relato de fantasía su tesis científica para poder acercarse a aquellas personas que veían con más reticencia la teoría copernicana, es decir, que puso la literatura al servicio de la ciencia. Muchas gracias.